Spoilers. Hacía días que los spoilers sobrevolaban la ciudad. La gente trataba de salir lo menos posible a la calle, y los que no teníamos más remedio que hacerlo, nos protegíamos con unos paraguas enormes que vendían en las bocas del metro y en las plazas, reforzados con un revestimiento de caucho. Aún así, podían alcanzarte en cualquier momento de descuido, golpearte en una rodilla, estrellársete en plena cara. Hubo profesionales de todo tipo, deportistas de élite, músicos, científicos, que abandonaron sus carreras al saber que nunca alcanzarían sus objetivos. Los aspirantes de cualquier proceso selectivo se diezmaron. Los enfermeros de los hospitales perdieron la esperanza. Por supuesto, ya nadie hacía cola a la puerta de los cines y apenas alguien se atrevía a leer en espacios públicos. Eran tiempos confusos. Una tarde, a mi mujer le entró uno por la ventana y supimos que nunca tendríamos el hijo que buscábamos hacía años. A mí, aunque ella no lo sabe, uno de aquellos spoilers me hundió su pico en la espalda y no he vuelto a ser el mismo desde que sé lo que de verdad nos espera tras la muerte. Dar una definición de microrelato así de repente sería un poco complicado, ¿no? Pero bueno, para mí, siguiendo un poco el canon de lo que entiendo por microrelato, sería siempre contar una historia, es decir, tiene que conservar narratividad, pero en el menor número de palabras posible, con el menor número de recursos casi, ¿no? Realmente para mí el salto entre el relato corto y el microrelato es que en el relato todavía hay cosas prescindibles, ¿no? Pese a lo que pueda parecer cuando uno estudia el relato corto, realmente todavía cabe la divagación, cabe el andarse por las ramas, el recrear un poco el clima, el crear una atmósfera, un ambiente y cierta construcción del personaje. Todo eso ya desaparece en el microrelato, ¿no? Al final nos quedamos con la esencia narrativa, pero tiene que haber una historia, aunque la historia transcurra en la cabeza del lector, ¿no? Realmente, al final, muchas veces lo que ocurre es que la elipsis es tan grande que solo en la cabeza del lector se acaba completando eso, ¿no? Con lo cual la historia, incluso la historia de la humanidad con un dinosaurio, acaba sucediendo en la cabeza del lector de Monterroso, ¿no? No la ha escrito él solo ha escrito la forma de la elipsis, ¿no? Bueno, pero si me preguntabas en un sentido más personal, para mí un microrelato también tiene de alguna forma que conmocionar. Es un poco un puñetazo, ¿no? Más que una historia con otra extensión que te puede ir conduciendo, que te puede ir embelesando, que te puede ir seduciendo, el microrelato, al menos como yo lo entiendo, tiene que conseguir remover algo por dentro del lector de una forma rápida, además, porque no tenemos espacio, con lo cual es entrar y salir y dejar algún tipo de marca, ¿no? Eso sería un poco lo que yo he buscado también como autor de microrelato, y que creo que muchas veces tiene que ver también con conseguir no solo ya una idea, que eso quizá es más evidente, una idea con cierto potencial, sino también una imagen. A mí me nacen muchas veces esos microrelatos con cierta fuerza, o que creo que pueden tener cierta fuerza, a partir de una imagen que creo que luego se puede transmitir al lector y eso eclosionar dentro de su cabeza, ¿no? En este libro hay muchísimos que surgen a partir de una imagen. Probablemente haya ejemplos mejores, pero se me ocurre ahora el de una pareja que se está disparando a la cabeza, ¿no? Una pareja de adolescentes que se dispara a la cabeza y le nace una cabeza nueva con otra forma, con otros rasgos, ¿no? Realmente, aunque eso luego puede tener una lectura muy, muy diversa, ¿no? Sobre todo yo quería ir por el lado de cómo solo nos fijamos en el físico y cómo cada vez somos más antojadizos y cómo la sociedad de consumo nos conduce por esos caminos, pero realmente se cuenta desde una imagen, la imagen bestial de dos adolescentes disparándose en la cabeza antes de acostarse, están sobre la cama ya, ¿no? Entonces ese tipo de imágenes generan la historia. Otro que se me acaba de venir a la cabeza, una historia de amor entre un pulpo y una gaita, ¿no? Realmente es absolutamente visual, la gaita es como un pulpo realmente, ¿no? Tiene la misma forma, ¿no? Y de ahí surge, ¿no? Y luego pues se hace metaliteratura a partir de ahí, porque bueno, realmente se habla en ese microrelato de la propia metáfora de situación que se supone que sería esa que se establece entre el animal y el artefacto, ¿no? Realmente yo he entendido este libro de microrelatos como un todo, como un conjunto, ¿no? A mí me gusta armar los libros con cierta unidad. Entonces, si bien al fin y al cabo no deja de ser una caja de surtidos, porque son 100 historias distintas, pero es verdad que hay unos temas comunes que son mis temas, que son mis obsesiones de alguna manera, ¿no? Y que algunos tienen más continuidad que otros a lo largo del libro, ¿no? De alguna forma pueden ser transversales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también depende del tipo de idea.
Yo creo que hay microrelatos que son solo lo que son, es decir, son ideas que han nacido para convertirse en un microrelato, mientras que hay otros que pueden desarrollarse más, ¿no? Porque hay microcontistas que pueden decir no, porque si se podía desarrollar más, entonces es un error, eso era otra historia, eso era un relato o una novela, etcétera. Pero no es cierto. Realmente es verdad que hay ideas para novela que son irreductibles a un microrelato, pero sí hay ideas que pueden servir en las dos dimensiones, ¿no? Cuando se puede conseguir sintetizar la esencia de esa idea en un párrafo, te sirve, pero a veces es que se puede desarrollar también más, ¿no? Con lo cual hay ideas aquí que aparecen apuntadas pero pueden dar lugar a historias. O sea, realmente yo entiendo un libro de microrelatos también como un cajón desastre de ideas, ¿no? Para que las quiera coger, ¿no? Son ideas que no me va a dar tiempo a mí a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando yo leo un microrelato también me ocurre lo mismo, ¿no? Se me disparan continuamente las formulaciones distintas de esa misma idea, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, hay ideas que se podrían continuar y que así apuntadas lo que provocan es esa elipsis que yo decía antes, que al final continúa en la cabeza del lector. El lector con más imaginación es capaz de continuar esa historia. Y vuelvo al ejemplo de Monterroso, famosísimo simplemente porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Es que realmente solo el lector imaginativo se va a imaginar en su mente la historia de la humanidad en convivencia con el dinosaurio, ¿no? Pues de eso se trata. Si el lector no es imaginativo, pues es que quizás este no sea su género, ¿no? Entonces están esas y están otras ideas que no, que realmente son lo que son, que ya están agotadas, que en cuanto las formulas se han quedado solo en ese pequeño flash, en esa pequeña intuición, en esa mínima escena y ya está. Porque a veces detrás hay un juego de palabras o bien porque simplemente era una idea impactante pero que no deja de ser un decorado de otra cosa porque no tiene trama, pero otras sí tienen que ver con la trama. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sean, pues se puede formular de una manera o de otra, se las puede salpicar a lo largo del libro si se le quiere dar una unidad, o incluso si se encuentra cierto filón, digamos, se puede hacer una serie. Yo he encontrado ideas en este libro que no quería dejar solo en una microhistoria, ¿no? Entonces, de ahí que surjan, no sé cuántas series hay, pero hay varias series numeradas, ¿no? Y algunas van seguidas cuando entendía que, bueno, que iba a ir increciendo. Por ejemplo, creo que son historias cruzadas, 1, 2, 3, 4, esas van seguidas, pero luego hay otras que, al contrario, entendía que necesitaban respirar. Y en el fondo, las primeras de ellas eran solo un calentamiento para las últimas, es decir, estaba preparando al lector para cómo iba a funcionar el microrelato. En concreto estoy pensando en la serie de Backward, que son microrelatos donde el tiempo transcurre al revés. Entonces realmente el primero es el más sencillo, solo para que entendamos el mecanismo, ¿no? Un tipo que de repente pues se ve sin dinero y se encuentra muy mareado y entra en un bar, vomita la cerveza fresca y le dan dinero y etcétera, etcétera, ¿no? Y se ve todo ese mecanismo al revés y es el más sencillo, pero es porque yo quiero entrar en algo mucho más complejo, que es darle vuelta al tiempo pero mantener la lógica causa-efecto de nuestro mundo. Y entonces los hijos y los padres están invertidos, la vida y la muerte está invertida, etcétera, y para eso necesitaba ese calentamiento, ¿no? Probablemente no habría podido contar todo eso en otro formato, o sea, en una novela ya sería otra cosa distinta, ¿no? Esa idea era para en concreto para una serie de microrelatos, ni siquiera para uno solo, era para 5 o 6 microrelatos, ¿no? El género del microrelato es fenomenal para trabajar el fantástico, ¿no? Realmente el género fantástico es sabido que en España ha tenido una época un poco más oscura, ¿no? Donde el realismo eclipsaba absolutamente todo lo que se hacía de fantástico, mientras que en otras latitudes, en concreto en Latinoamérica, en literatura en español, el fantástico pues estaba siempre en inclusión, ¿no? con el boom y con el realismo mágico, el fantástico cotidiano de Cortázar, etcétera, etcétera. Dentro de los géneros breves, dentro del relato corto, siempre se ha trabajado más el género el género fantástico en general se ha trabajado más en las distancias cortas, porque es más fácil mantener una hipótesis muy radical, fantástica, durante 10 páginas, es más fácil que mantenerla durante 300, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos introducimos en el género del microrelato, ya es que yo creo que el propio género lo está pidiendo. O sea, es que ya no solo es que sea fácil, es que se presta tanto que me extrañaría que hubiera por ahí algún libro de microrelatos donde no haya alguna idea fantástica, ¿no? Realmente, incluso el escritor realista, que solo hubiera hecho novela realista, si un día se le cruza en su proyecto un libro de microrelatos, probablemente se ha tentado por esa fascinación que en el fondo
fondo te está transmitiendo la posibilidad de destruir y construir un mundo en una línea, ¿no?